A finales de la noche, Jeon Ji-seol fue vista mirando su teléfono mientras se encontraba acostada en su cama, mientras sus dedos se movían perezosamente a través de la pantalla, desplazándose a través de las redes sociales. Una calma amargura se asentó en su pecho. Le parecía que las personas en esas plataformas vivían dentro de un mundo separado lleno de felicidad, incontables seguidores, interminables charlas, chismes y todo tipo de momentos deslumbrante. Todo parecía glamoroso, pulido y lejos de la realidad, mientras que algunos espectadores admiraban la vida cotidiana brillante, mientras que otros estaban consumidos por los celos por la risa y la atención que inundaban sus pantallas. En cuanto a ella, se sentía patética en un sentido mucho más básico, pensando que ni siquiera estaba celosa de su popularidad o belleza, sino del simple hecho de que podían participar en tales cosas. Hablaban libremente, compartían bromas y chismeaban sin restricciones, mientras que esas escenas seguían siendo historias lejanas para ella. Mientras se encontraba ociosa en su cama, se encontraba pensando en cómo no tenía amigos en absoluto, si alguien le había preguntado si había sido desociable desde su nacimiento, pero no fue el caso de en realidad. Durante su escolaridad primaria, había sido bastante popular y tenía varios amigos. Hasta el tercer grado, se había mezclado fácilmente e incluso se había destacado en algunos aspectos. Había sido presidenta de clase 2 veces y una vez, un niño le había confesado con timidez sus sentimientos. Él había dicho que ella era guapa, inteligente y tenía una buena personalidad. Esos recuerdos se sentían irreales ahora, como si pertenecieran a alguien completamente diferente. El Han Hae-sal, que una vez había vivido así, convirtiéndose en un completo marginado, tenía una única causa. Un día, alguien le había derramado jugo sobre su ropa durante el almuerzo y le había dicho que comiera sola a partir de entonces. Cuando ella trató de agarrarse a la canción de su amigo que conocía y preguntó por qué de repente había comenzado a ignorarla, él la había llamado terrible, sin que se le diera una razón ni la oportunidad de defenderse. Había sido abandonada no una, sino 2 veces. Desde entonces, su situación había empeorado naturalmente. A medida que al día siguiente caminó por los pasillos de la escuela llevando sus libros, se preguntó cómo debería describirse. Se preguntó si se había convertido en una persona invisible o en alguien entumecido incluso a la soledad. Por un breve momento pensó que al menos no se había desvanecido completamente de la existencia. Entonces de repente Han Hae-sal se perdió en tales pensamientos. Ella se topó con un estudiante alto. La gente a menudo afirmaba que había razones detrás del acoso. Cuando se cayó al suelo y miró hacia arriba, notó que el niño la miraba con piedad, como si decía en silencio lo desafortunado que era. En ese instante se dio cuenta de que ella había sido etiquetada como el problema. El niño extendió su mano para ayudarla. Sin embargo, mientras Han Hae-sal deseaba que alguien finalmente explicara lo que había hecho mal, ella eligió levantarse por su cuenta. El niño se quedó parado allí, y mientras ella trataba de salir, le llamó y le mencionó que había dejado caer algo, y agregó, con un tono de incredulidad, que todavía lo llevaba y preguntó qué pensaba que estaba haciendo. Su rostro se enrojeció de calor mientras rápidamente le arrebató el objeto de su mano y murmuró, ya que había planeado tirarlo ese mismo día. Su voz traicionó sus emociones a medida que se agrietó ligeramente. La vergüenza la abrumó y ella terminó huyendo sin mirar hacia atrás. Mientras huía, se preguntaba por qué, por mucho que pensara en ello, no podía entender lo que había hecho mal. Más tarde, sentada sola en la esquina de la biblioteca, reprodujo la escena en su mente. Lamentó haberle dejado ver ese objeto, especialmente porque era Son Sinu de todas las personas y le preocupaba que creyera que todavía albergaba sentimientos por él, lo que se sentía insoportablemente humillante. Después de haber sido ignorada por casi toda la escuela y haber sido objeto de innumerables rumores absurdos, había sobrevivido de alguna manera a esos años de pesadilla en la escuela primaria. En aquel entonces, mientras ella estudiaba sola en la biblioteca, Son Sinu se había acercado a ella. Se había presentado a sí mismo como un estudiante de transferencia que acababa de unirse a la clase 3 y mencionó sus bajas calificaciones. Durante el verano de su primer año en la escuela secundaria, un chico corto y sombrío con el pelo cortado se había convertido en la única persona que hablaba con ella regularmente. Su sonrisa había sido suave, aunque le faltaran habilidades académicas. De vez en cuando le había dado pequeños regalos, que le habían calentado el corazón. Había sido su primer amor y, lo que es más importante, un amigo cercano. Todo había cambiado durante el duro invierno de su segundo año. Sin ofrecer ninguna explicación, él la había cortado tan casualmente como la descarga de la basura. Los recuerdos todavía pican. Retirados al presente, 2 estudiantes que estaban detrás de Son Sinu, susurrándose entre sí. Se preguntaron en voz alta si ella era la mejor estudiante de la escuela. Era la primera vez que la veían de cerca, y dijeron que finalmente entendían por qué existían los rumores. Uno preguntó sobre esos rumores, mientras que el otro afirmó que era famosa como una llamada princesa que clasificaba a la gente. Dijeron que era inteligente y que venía de una familia rica, y se rumoreaba que no trataba a los demás como a los humanos y estaban por debajo de sus estándares. Mientras Yang Jisao reflexionaba sobre cómo había pasado todo el día sin decir una palabra, casi como si fuera invisible, se dio cuenta de que había desarrollado un cierto hábito. Además de dormir, pasaba tiempo imaginando cosas. Cuando activaba lo que ella llamaba su modo de ilusión, su imaginación no tenía límites, aunque reconocía lo patético que era. Nada más ayudaba a pasar mejor el tiempo cuando estaba solo. Dentro de sus fantasías,
Ella se imaginaba sosteniendo un micrófono y gritando audazmente delante de otros, haciendo cosas que nunca podría manejar en la realidad. En una de esas fantasías, ella agarró a Son Sinu por el collar y exigió una explicación, imaginó preguntándose qué había hecho de malo, cuestionó si había hablado detrás de su espalda, le había herido o hecho algo imperdonable. En su mente, ella lo acusó de ser el que comenzó a evitarla como un niño que había crecido más alto y más popular. Recuerda cómo él había ignorado todos sus mensajes durante su tercer año de secundaria y había seguido ignorándola incluso cuando ella le había pedido una razón. Son Sinu respondió que debe haber una razón por la que se la odiaban. A veces, las fantasías inútiles interrumpieron sus pensamientos, y admitió lo frustrante que se sentía todo. Quería saber la razón por la que tanto deseaba poder leer su mente, pero luego imaginó escuchar todo tipo de pensamientos crueles y se dio cuenta de que no podría soportarlos. Reconoció su debilidad mental y decidió que podría ser más fácil si los pensamientos aparecieran brevemente y sencillamente. Se preguntaba si haría menos daño si las opiniones de la gente aparecieran como simples hashtags. Ojalá pudiera ver solo esas etiquetas y nada más. En ese momento, ocurrió algo inimaginable. Un sistema apareció repentinamente ante sus ojos, felicitándola. Su boca se abrió mientras cuestionaba lo que estaba sucediendo. El sistema explicó que entre los innumerables deseos realizados sin saberlo, el suyo había sido elegido como el 1000.000.000º deseo. Para conmemorar un hito tan raro, anunció que se cumpliría su deseo. Justo entonces, Son Sinu entró en la biblioteca y mencionó que no se había dado cuenta de que estaba allí. Inmediatamente, se activó un nuevo modo. El sistema añadió una explicación, afirmando que a partir de ese momento, cada vez que ella hizo contacto visual con alguien, sus pensamientos sobre el otro serían intercambiados en forma de hashtags. Son Sinu la llamó, tratando de decir algo que claramente tenía dificultades para expresar. Cuando sus ojos se encontraron, el sistema declaró que el contacto visual fue exitoso y confirmó el intercambio de hashtags. En su visión apareció un hashtag, adjunto a Son Sinu, que lo etiquetó como su primer amor que se había convertido en basura. Abrumada, en silencio maldijo su suerte, pensando que debería haber deseado algo más simple, como ganar la lotería en su lugar. Yang Jisoo vivía en las afueras de una tranquila ciudad costera, lejos del barrio principal. En estado, había un pequeño restaurante de pescado crudo, modesto y templado por la brisa del mar, que también era su hogar. Cuando regresó ese día, el familiar aroma de sal y comida la recibió incluso antes de entrar. Anunció su llegada a su familia y casualmente preguntó si había algo para comer. Antes de que pudiera dar otro paso, dos pequeñas figuras llegaron corriendo hacia ella. Aidyul y Hiyul arrojaron sus brazos alrededor de su cintura, aferrándose fuertemente como si pudiera desaparecer de nuevo. Hiyul se quejó con una voz pequeña y angustiada, recordándole que había prometido recoger con él y con Aidyul las conchas marinas. Yang Jisoo se disculpó suavemente, su voz llena de culpa. Sus padres, aunque a menudo eran amargos el uno con el otro, todavía lograron coexistir bajo el mismo techo y su hermano mayor, imposiblemente estricto, mantuvo su habitual comportamiento agudo, mientras que los gemelos transformaban la casa en caos cada día. Mientras instintivamente les miraba, sus pensamientos se inundaron y se dio cuenta de que todos la alaban, la aprecian y se preocupaban por ella a su manera. Esos sentimientos no filtrados la golpearon profundamente, y antes de que pudiera detenerse, las lágrimas se derramaron y se derramaron. Su hermano mayor lo notó inmediatamente y preguntó por qué estaba llorando. Llamó a su madre, informándole que Yang Jisoo estaba llorando. Su madre respondió con sorpresa, preguntando si su estudiante principal estaba llorando de nuevo. Su hijo mayor le recordó que no debía estropear a Yang Jisoo llamándola así, pero su madre argumentó que estaba bien complacerse un poco, llamándola así. Mientras tanto, los gemelos continuaron aferrándose a ella, haciendo todo lo posible para animarla. Abrumada por el calor que llenaba su pecho, Yang Jisoo se dio cuenta de lo afortunada que era de haber nacido en una familia así. Esa noche, estaba despierta, todavía incapaz de aceptar la realidad de lo que había sucedido. Todo se sentía demasiado irreal. Incluso su vista había mejorado. Siempre había sufrido de mala visión, pero ahora podía ver claramente sin sus gafas. Mientras miraba a la oscuridad, surgió otra pregunta. ¿Qué había dicho antes de salir de la biblioteca? ¿El Sok había borrado los detalles? ¿Por qué había estado mirando así en primer lugar? Recordó sentarse en su escritorio cuando esos extraños poderes habían despertado, canciones que sabía que habían estado de pie delante de ella, tratando de decir algo. Mientras se luchaba por encontrar sus palabras, ella había sido distraída por el hashtag flotante, tratando desesperadamente de entender el deseo 10.000 cuadrillo y el repentino intercambio de pensamientos. Ella recordó vagamente que le preguntaba qué estaba mal con su expresión. Recuerda que se disculpó abruptamente y se alejó corriendo, alegando que le dolía el estómago y que necesitaba irse. Cuando finalmente se desvió hacia el sueño, se preguntó si realmente se suponía que los superpoderes aparecieran tan aleatoriamente y pensó en cómo Spider-Man había ganado sus habilidades de una mordedura aleatoria de araña. Y tal vez eso hubiera sido aceptable. Ella agarró firmemente a Uyul en su sueño, su mente reproduciendo el hashtag intercambiado cuando había hecho contacto visual con canciones que conocía. El primer amor era basura. El significado de ella se negó a establecer claramente en su mente. Al día siguiente llegó más rápido de lo esperado y esa mañana notó canciones que conocía de pie frente al aula sosteniendo un bolígrafo y un pedazo de cartón. Mientras lo observaba, las palabras del basurero,
que era su primer amor, resonaron en sus pensamientos. Perdida en esa confusión, accidentalmente chocó con alguien. Mientras se disculpaban, su mirada se desvió y encontró canciones que conocía de pie cerca. Sus ojos se encontraron. Inmediatamente, la sensación familiar regresó, y el hashtag apareció una vez más. El primer amor fue basura. La repetición la dejó aún más desconcertada, tratando de mantenerse firme, invocando su coraje, pensando en cómo las canciones que sabía que la habían ignorado durante tanto tiempo, tratándola como si no existiera, cuestionando si realmente pensaba en ella como basura. Antes de poder procesar aún más, una chica llamó a canciones que conocía, preguntándole si estaba listo para hacer el anuncio y sugiriendo que lo hicieran juntos. Jeon Ji solo observó la interacción en silencio. Tal vez también había sido su primer amor, reconociéndolo rápidamente que los humanos se adaptaban a situaciones absurdas, aunque el deseo se había hecho impulsivamente, ella ya estaba empezando a aceptar. Ella se sorprendió por sí misma, sabiendo que no podía contar a nadie sobre este desarrollo insano. Sus padres pensarían que estaba bromeando. Su hermano probablemente creería que había perdido la cabeza, y los gemelos eran demasiado jóvenes. La única persona a la que podía confiar eran canciones que conocía a sí misma. Su mirada seguía canciones que conocía cuando él salía de la habitación. Pensó amargamente sobre cómo no debía engañar a la gente así, y cómo su imagen actual se sentía como una broma completa. Ahora actuaba como un estudiante suave y popular. Sin embargo, en la escuela secundaria había pasado sus días escondido en la biblioteca con ella, viendo películas en lugar de estudiar. Cuando comenzó el anuncio del próximo festival deportivo, a ella le pareció ridículo. Recordó cómo él solía temblar durante toda una semana solo para prepararse para una presentación de 1 minuto, practicando sin fin con ella a su lado. Cuando terminó su discurso y deseó un buen día a todos, reflexionó sobre cómo alguien a quien una vez había estado tan cerca la había descartado tan casualmente. Los recuerdos de su yo más joven resurgieron, preguntándose por qué había cambiado, cuestionando lo que había hecho mal, y creyendo que podía arreglar todo si solo pudiera hablar con él. Más tarde esa misma noche, mientras caminaba a casa, notó lo rápido que parecía pasar el tiempo. La ira burbujeó en su interior, y maldijo canciones que conocía bajo su aliento, llamándolo un hijo de puta sin corazón y acusándolo de no saber nada sobre lealtad. Ella cuestionó la audacia de etiquetarla como basura. Las lágrimas difuminaron su visión mientras miraba a su alrededor, sintiendo el impulso de gritar y liberar todo lo que estaba agopado dentro de ella. Gritó abiertamente, declarando su odio por las canciones que conocía y maldiciendo su nombre. De repente, una voz habló detrás de ella, señalando que el orador había estado pensando lo mismo y elogiando su explosión como impresionante. La extraña comentó casualmente que había estado mirando a su alrededor pero no lo había visto antes, preguntándose si se había mezclado con las sombras porque estaba completamente vestido en cuando sus ojos se encontraron. La sensación familiar golpeó de nuevo, y el intercambio de hashtags se activó con éxito. El extraño sugirió que se hicieran amigos, y agregó que también despreciaba las canciones que conocía. Por encima de su cabeza, apareció un hashtag en su visión, una voz sospechosa, profunda y cueva. Por encima de la suya, su visión de ella apareció tan claramente, el primer amor del maldito bastardo. Confundido, ella exigió saber quién era. Con una sonrisa, respondió que era su futuro novio, sorprendido por la absurda declaración que le preguntó de lo que estaba hablando. Rápidamente aclaró que había estado bromeando y se rió, dejándola parada, aturdida e incierta sobre el tipo de problemas en los que acababa de meterse. Jeon Sol se encontró preguntándose qué tipo de broma el extraño pensaba que estaba haciendo. La confusión se prolongó en su rostro mientras lo interrogó, comenzando a preguntarse por qué él diría algo así. Antes de terminar, la desconocida respondió con calma preguntándole si sus padres le habían dicho algo sobre él. Él mencionó que todos iban a cenar juntos esa noche con su familia. La palabra cena la asustó, y su expresión cambió inmediatamente. A medida que procesaba sus palabras, un recuerdo surgió lentamente. Recordó que sus padres mencionaron algo antes sobre nuevos vecinos que se habían mudado a la casa de al lado, que habían dicho que su hijo tenía la misma edad que ella y que le habían pedido que cuidara bien. La extraña sonrió y agregó que el adulto quería específicamente que ella asistiera a la cena también. Jeon Sol finalmente reunió todo y asintió, diciendo que ahora lo recordaba. Ella le agradeció al extraño por recordarlo, sintiéndose ligeramente avergonzada por su olvido. Después de una breve pausa, un extraño casualmente le preguntó si realmente odiaba a Son Sing-woo tanto como parecía. Mientras él decía esto, él hizo contacto visual directo con ella. Al instante, reaccionó como si hubiera confirmado algo, declarando con certeza que realmente lo odiaba. La repentina confianza en su tono le hizo saltar el corazón. En ese momento, un pequeño recuerdo olvidado se agitó dentro de ella. Recordó el pelo plateado fluttering ligeramente, una voz baja extraña que nunca había oído antes, y el extraño hashtag Baxiol se había unido a ella mientras hablaba de Son Sing-woo. Sus pensamientos se remontaban a cuando Son Sing-woo todavía había sido su amigo, el primer amor del maldito bastardo. La frase se hizo eco débilmente en su mente y recordó preguntarle una vez si realmente tenía un amigo de la infancia que había conocido desde el nacimiento. Son Sing-woo había descartado su envidia, diciendo que no había nada especial en ello ya que peleaban constantemente y que se sentía más como una maldición que una bendición. Son Sing-woo había respondido sin rodeos que el tipo era un psicópata total que pasaba todo el día planeando formas de matarlo. El comentario la había sorprendido y ella había reaccionado con incredulidad. Sin embargo,
Son Sing-woo le había advertido que si alguien con el pelo largo, irritante, gris de ceniza y una voz baja extraña se le acercaba, debía huir inmediatamente. En este momento, ella había etiquetado internamente a ese desconocido con un hashtag que lo describió como un amigo sospechoso y de voz profunda. Ella entendió que Baxiol era la misma persona de la que Son Sing-woo le había advertido y, como si fuera un indicio, un extraño se presentó adecuadamente, diciendo que su nombre era Baxiol y añadiendo que fue agradable finalmente conocerla. Más tarde, cuando llegaron a la mesa de la cena, la madre de Baxiol ya estaba sentada con un bebé en sus brazos, junto a los padres de Jeon Ye-sol. Baxiol respondió suavemente, diciendo que simplemente por casualidad comparten los mismos intereses. Jeon Ye-sol sintió que su rostro se calentaba, sabiendo que no tenía manera de argumentar contra eso. La madre de Baxiol sonrió cálidamente y comentó que debe ser la Jeon Ye-sol, mencionando que había oído mucho sobre ella. La encontró sorprendentemente hermosa, y la hermana pequeña de Baxiol parecía casi una muñeca. El niño menor también era increíblemente pequeño. Sin embargo, los recuerdos del incidente anterior la incomodaban. Se apresuró a hacer una excusa, afirmando que ya había comido en la escuela y que en su lugar iba a subir. Antes de que pudiera escapar, Baxiol intervino y sugirió que simplemente tomaran un poco de helado y salieran al exterior por un tiempo. Incapaz de rechazar sin parecer grosera, ella aceptó. Mientras comían helado juntos, ella maldijo interiormente, preguntándose cómo la situación había tomado un giro tan extraño. Notó que Baxiol la observaba de cerca y se sentía inquieta. Antes de que ella pudiera decir nada, comentó casualmente que ya sabía por qué estaba reaccionando de esa manera. Se reprendió de nuevo interiormente, sintiéndose completamente expuesta. Baxiol luego mencionó que debe haber oído hablar de él de Son Sing-woo. Jeon Ye-sol se congeló, sus pensamientos en espiral. De repente toda la situación se sintió aterradora, y ella se preguntó si podría estar en peligro. Baxiol rompió la tensión al revelar que iba a ser transferido a su escuela al día siguiente, y agregó que debía cuidar de él, mencionando que había oído que iban a estar en la misma clase, la clase 5. Empezó a preguntar acerca de su relación con Son Sing-woo, pero se detuvo cuando notó lo pálida que se había vuelto. Preguntó suavemente por qué parecía tan asustada. Sus pensamientos inmediatamente volvieron a la advertencia de Son Sing-woo, llamando a Baxiol un completo psicópata e insistiendo en que debía huir de él. Baxiol se arrodilló repentinamente delante de ella, y su hashtag visible cambió a una ardilla asustada. Al mismo tiempo, sintió la confusión de Baxiol mientras se preguntaba qué cosas terribles Son Sing-woo podría haber dicho de él para asustar. Baxiol volvió a hacer contacto visual y explicó que no tenía la intención de asustarla y bromeó diciendo que tal vez debería haber usado algo más lindo. Observando sus pensamientos, lentamente se dio cuenta de que no parecía peligroso, a pesar de su apariencia parecía verdaderamente disculpado por haberla incómodo. Le ofreció otro helado, tratando de aliviar el estado de ánimo. Extrañamente, en ese momento, ella se sentía agradecida por el deseo que había hecho, y hasta entonces siempre había tenido miedo de hablar con la gente, constantemente preocupándose por lo que estaban pensando o si ella había dicho algo incorrecto. Ahora, ver directamente los pensamientos de los demás le trajo una sensación inesperada de alivio. De repente, comenzó a reír. Baxiol la miró con sorpresa y le preguntó por qué se estaba riendo de repente. Continuó riéndose incontrolablemente, sorprendiéndose incluso a sí misma. Baxiol parecía aún más confundido, preguntando qué estaba pasando. A pesar de eso, pronto comenzó a reír también. Por un momento, los dos simplemente se rieron juntos sin razón. Siguió un silencio incómodo. Rompiendo abruptamente, le preguntó qué pensaba sobre Son Sing-woo. Baxiol comentó que ahora parecía mucho más relajada, admitiendo que su miedo anterior también lo había asustado. Se enrojeció ante el comentario. Baxiol se sentó a su lado y mencionó que había notado anteriormente lo intensamente que odiaba a Son Sing-woo. La frase, que lo odiaba con pasión, se destacó claramente. Él sugirió que pudieran hacer equipo y dar a Son Sing-woo alguna forma de retribución. Sorprendida, ella cuestionó a qué se refería. Con un tono malicioso, Baxiol propuso que saliera con él durante un mes. Después de escuchar la repentina y escandalosa propuesta de Baxiol, Jeon Ji-seol respondió con la calma y sabiduría que pudo antes de alejarse. Sin embargo, antes de que pudiera escapar adecuadamente, Baxiol sin vergüenza agarró su pie, obligándola a arrastrarlo con ella. Insistió en que solo sería fingir y hizo todo lo posible para convencerla. Afirmó que era guapo, prometió tratarla bien y juró que no haría nada extraño en la escuela. Él insistió repetidamente en que frente a Son Sing-woo, solo se tomarían de la mano, nada más. Él insistió en que en realidad sería justo eso. Escuchándolo vaguear con tanta confianza hizo que Jeon Ji-seol de repente gritara como un niño irritado, lo que sorprendió incluso a ella misma. Extrañamente, esa reacción solo hizo que Baxiol le gustara más. Después de ese estallido, finalmente hizo una pausa y trató de resolver la situación lógicamente.
Recibió que Baxiol y Son Sinú eran amigos de la infancia que se habían despreciado durante toda la escuela secundaria. Sabiendo esto, se hizo obvio que Baxiol se había trasladado a este lugar por la misma razón que Son Sinú lo había hecho una vez. Baxiol quería que ella fingiera salir con él únicamente para provocar a Son Sinú y vengarse. Sin embargo, Jeon Ji-seol rápidamente entendió algo que Baxiol claramente no tenía. Son Sinú ya la despreciaba. Dejó de caminar, se rebajó ligeramente para enfrentarse a los ojos de Baxiol, y explicó honestamente que incluso si fingiera salir con él, Son Sinú no reaccionaría en absoluto. Declaró con calma que Son Sinú ya no tenía sentimientos persistentes por ella, ni siquiera un rastro, y que la odiaba desde hace bastante tiempo. Jeon Ji-seol se levantó de nuevo y le dijo que debía encontrar otro plan, y agregó que si su nuevo plan realmente lograba molestar a Son Sinú, entonces lo ayudaría. Baxiol se quedó atrás, confundido, preguntándose qué estaba pasando exactamente, murmurando en su interior que Son Sinú ya no le gustaba, convencido de que el psicópata se habría aferrado a ella si tuviera sentimientos. De repente, Baxiol la llamó desde atrás y cuestionó su lógica, preguntó por qué odiaba tanto a Son Sinú si Son Sinú ya no le gustaba, y especuló si Son Sinú se había aferrado demasiado a ella y la había molestado. Jeon Ji-seol se detuvo, completamente confundida por sus palabras, se preguntó cuándo Son Sinú se había aferrado a ella, respondía firmemente que no era así en absoluto, en su mente, maldijo a Son Sinú por todas las cosas basura que había hecho por su cuenta. Ser capaz de ver el hashtag directamente en lugar de adivinar hizo que todo se sintiera aún más absurdo. Mientras Baxiol se metió en la mejilla, claramente desconcertada acerca de por qué odiaba tanto a Son Sinú, Jeon Ji-seol se dio cuenta de que no podía decir la verdadera razón en voz alta. Cuando Baxiol le preguntó qué significaba el extraño hashtag, finalmente se rompió. Ella gritó que lo que la irritaba era que Son Sinú solía ser una pequeña criatura tonta y con el pelo desordenado, pero ahora caminaba con una cara falsa de tipo agradable y actuando como una celebridad de la escuela. Su súbito grito hizo que Baxiol estallara de emoción y comenzó a bailar alrededor de ella, claramente emocionado por su honestidad. Después de años de comer sola sin preocuparse por su entorno, la Jeon Ji-seol se había convertido en una maestra de la comida solitaria. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esta nueva situación era pura tortura para alguien como ella. Baxiol caminaba con ella a la escuela, permaneciendo a su lado durante todo el recorrido escolar. A donde quiera que iban, los susurros lo seguían. Los estudiantes chismeaban sin fin sobre el nuevo estudiante de transferencia, Baxiol, y se preguntaban por qué estaba con el Jeon Ji-seol. Algunos afirmaron que Baxiol era un influyente con millones de seguidores en Instagram. Baxiol se inclinó y susurró orgullosamente que en realidad era un modelo, y preguntó si eso era genial. Jeon Ji-seol respondió honestamente que era increíble. Mientras tanto, el chisme solo se hizo más fuerte. La gente se preguntaba quién era y por qué alguien como Baxiol se quedaría con ella. Escuchando esos susurros, se sintió profundamente avergonzada. Se sentía tentada a caminar con los ojos cerrados, aterrorizada de ver accidentalmente los hashtags de todos. De repente, Baxiol llamó su nombre, ella respondió suavemente, y un silencio incómodo se estableció entre ellos. Después de un momento, lo miró y le recordó que habían acordado no fingir nada, cuestionando si aún así era el caso. Baxiol respondió casualmente que ni siquiera se estaban tomando la mano y luego preguntó por qué todo el mundo estaba zumbando a su alrededor. Así Baxiol solo se rió y sonrió en respuesta sin previo aviso. Son Singu apareció con una expresión enfadada. Él agarró a Baxiol por el collar y lo arrastró. Baxiol lo siguió con calma, afirmando que solo estaba comprobando algunos hechos y que no era nada grave. Jeon Ji-seol estaba parado allí confundido, sin saber qué estaba pasando. Alrededor de ella, los estudiantes susurraron con entusiasmo diciendo que el nuevo estudiante de transferencia conocía a Son Singu, el presidente del consejo estudiantil. Cuando Son Singu y Jeon Ji-seol hicieron un breve contacto visual, ella vio claramente su hashtag. Detrás de la escuela, Son Singu maldijo furiosamente a Baxiol. Baxiol respondió con calma, saludándolo y comentando que era bueno ver que estaba bien. Son Singu continuó maldiciendo, mientras que Baxiol respondió casualmente que ya sabía que Son Singu ya no le gustaba. Cuando Son Singu exigió una explicación, Baxiol respondió, diciendo que era repugnante decir tonterías como es, acusando a Son Singu de pensar que Baxiol se había trasladado por su culpa y aclarando que se había mudado porque su hermano menor quería hacer. Son Singu respondió que ya lo sabía y criticó a Baxiol por arrastrar a Jeon Ji-seol a sus bromas infantiles. Baxiol sonrió y preguntó si Son Singu tenía miedo de que lo odiara aún más. Sugirió que Son Singu se comportara mejor y preguntó qué había hecho para ganar tanto odio. Baxiol agregó que ya que estaba allí, pensó que también podría ayudar a su vida amorosa, pero no había nada que arreglar. Declaró con confianza que Jeon Ji-seol odiaba por completo a Son Singu. Al oír esto, Son Singu miró hacia abajo con vergüenza. Baxiol se burló de él y le preguntó si estaba llorando, alegando que también le dolía el corazón a su hermano. Incluso tomó una foto de Son Singu, molestándolo para que continúe llorando. Enojado, Son Singu atacó a Baxiol. De vuelta en el aula, Jeon Ji-seol notó que el primer periodo ya había terminado,
pero Baxiol todavía no había regresado. Se suponía que debían sentarse uno al lado del otro. Mientras leía su libro, recordó el hashtag de Son Sing-woo. Pensó amargamente que la basura había desaparecido. Con su nueva habilidad de hashtag, ya se sentía un poco más seguro. El día anterior había sido más tranquilizador de lo que esperaba. Hablar se sentía más fácil que antes. Solía congelarse cada vez que trataba de hablar, pero ahora, con este extraño poder, la larga vida escolar se sentía manejable. El primer semestre de 10º grado se extendió hacia el futuro, pero ella creía que podía manejarlo mejor ahora. Entonces, Baxiol tropezó, completamente hematoma. Ella inmediatamente preguntó qué había pasado con su cara. Baxiol respondió alegremente que había dicho algo útil para realmente molestar a Son Sing-woo y bromeó diciendo que simplemente debían matarlo. Su hashtag cambió a futuros asesinos. Jeon Ji-seol se dio cuenta de que todavía era una charla dura y se sintió confundido. Baxiol continuó bromeando, sugiriendo que podrían ahogar a Son Sing-woo ya que el mar estaba cerca, lo cual sería perfecto. Jeon Ji-seol respondió firmemente que no quería matar a nadie. Baxiol luego propuso enterrarlo en la colina detrás de la escuela y casualmente agregó que ya lo había intentado una vez y que no lo había matado. Ella se horrorizó al saber que había intentado realmente algo así. En ese momento, Jeon Ji-seol comenzó a dudar si realmente podía manejar todo esto tan fácilmente. Mientras tanto, detrás de la escuela, Son Sing-woo estaba sentada sola, herida por la pelea, perdida profundamente en sus propios pensamientos preocupados. Para empezar, Jeon Ji-seol se recordó una vez más cómo había obtenido este poder absurdo, casi aterrador. La habilidad del hashtag se le había concedido debido a los innumerables deseos que ella había hecho sin siquiera darse cuenta. El sistema había elegido su deseo y la recompensó con este poder. Ahora, cada vez que hizo contacto visual con alguien, sus pensamientos sobre ella aparecían como hashtags visibles. Aún así, ella nunca había imaginado, ni siquiera una vez, que alguna vez se unía a su nombre una etiqueta llena de envidia o emociones complicadas. La Jeon Ji-seol notó de inmediato cuánta atención estaban llamando y se sintió incómodo bajo las constantes miradas. Sugirió que se mudaran a un lugar más privado para hablar y mencionó que recibiría vendajes por sus heridas. Baxiol la siguió de buena gana y le explicó, de su forma exagerada habitual, que había hecho un gran trabajo colaborando con él, maldiciendo abiertamente a Son Sing-woo, llamándolo un completo bárbaro. Según Baxiol, todo lo que había hecho era saludar a Son Sing-woo con cortesía antes de que Son Sing-woo lanzara repentinamente el primer puñetazo. Se quejó dramáticamente de lo terrible que era en la pelea y afirmó que era la razón por la que él mismo había terminado tan gravemente herido. Mientras se dirigían hacia la oficina de la enfermera, Jeon Ji-seol pensó que la maestra podría no estar allí. También se encontró dudando de las palabras de Baxiol. No importa cuán extrañas fueran las cosas, no podía creer que Son Sing-woo golpeara a alguien tan brutalmente sin razón. Cuando abrió la puerta y pidió vendajes, se congeló. Son Sing-woo ya estaba allí, costurando cuidadosamente sus propios moretones. Su rostro estaba cubierto de marcas, y se veía mucho peor de lo que esperaba. Con vacilación, mencionó que la maestra no parecía estar cerca y agregó que necesitaba vendajes inconscientemente y se dio cuenta de que Baxiol había mentido. Ella respondió rápidamente que eran para Baxiol, repetó su nombre claramente. Son Sing-woo preguntó otra vez, como si confirmó si los vendajes eran realmente para él, y ella respondió que sí, dentro de su cabeza. Se reprendió duramente, se preguntó por qué lo había dicho con tanta honestidad, con una cara tan recta justo delante de Son Sing-woo, y maldijo su propia boca, pensando que si iba a ser una cobarde, debería haberse quedado en silencio e ignorarlo por completo. Antes de poder escapar de la incomodidad, Son Sing-woo llamó su nombre. Cuando Son Sing-woo la miró con una expresión aburrida y vacía, algo se agitó dolorosamente en su pecho, reconoció esa cara. En la escuela secundaria, Son Sing-woo lloraba a menudo. Se habían escondido juntos en la biblioteca, viendo películas cada vez que tenían la oportunidad. Reconocía esa cara, incluso la más pequeña escena triste había sido suficiente para hacerle llorar en silencio. La expresión en su cara ahora era exactamente la misma que en aquel entonces. Ella misma nunca había sido alguien que lloraba fácilmente. Sin embargo, cada vez que Son Sing-woo lloraba por sus propias razones, sus ojos también se habían vuelto siempre calientes. Sin pensar, extendió la mano y puso un dedo en la frente de Son Sing-woo. Jeon Ji-seol se sorprendió por su propio comportamiento y rápidamente retiró la mano. Se dio cuenta de que había actuado puramente por hábito, como en el pasado. Ella se preguntó en silencio, preguntándose por qué había hecho algo así ahora. Son Sing-woo parecía igualmente confundido. De repente preguntó por qué no había estado usando sus gafas últimamente. La pregunta la sorprendió. Desde que adquirió esta habilidad, su visión había mejorado, y simplemente había dejado de usarlas. Al darse cuenta de que él lo había notado, se sintió extrañamente avergonzado. Decidió que debería comenzar a usar anteojos sin receta a partir del día siguiente. Ella explicó esto brevemente mientras se agarraba firmemente el cabello. En ese momento, notó el hashtag flotando sobre Son Sing-woo, leía. Primero amor, estaba confundida, ¿dónde se habían ido todas las otras etiquetas? Seon Sing-woo comentó casualmente que siempre se había quejado de odiar las lentes de contacto porque eran incómodas. La repentina suavidad de su tono la irritó.
Cuando agregó que no podía ser por Baxiol, sus ojos se llenaron de lágrimas sin previo aviso, miró directamente a los ojos de Son Singwoo. Verla así parecía a los ojos de Son Singwoo. Verla así parecía sorprenderle, y al instante su hashtag cambió violentamente. Idiota. Perro tonto. Basura. Abrumado. Gritó que no sabía. Agarró un vendaje y lo presionó en la mejilla de Son Singwoo, dando a entender que simplemente estaba harta de usar gafas. Luego tomó toda la caja de vendajes y corrió. Mientras huía, maldijo a Son Singwoo en su mente, acusándolo de ser egoísta por cambiar entre llamar a su primer amor y basura. Son Singwoo se quedó aturdida por su repentino estallido, mientras Baxiol se sentó casualmente en un banco y llamó a Jeon Ye-sol. Cuando comenzó a vendajear a Baxiol, la irritación volvió a surgir en ella. Ella odiaba lo fácil que Son Singwoo todavía afectaba sus emociones, y la comprensión la enfureció profundamente, y no sacando su frustración a Baxiol mientras envolvía los vendajes, se quejaba ligeramente, diciendo que podía ser más suave porque dolía. Dentro, pensó que era ella la que quería llorar. No podía entender por qué Son Singwoo parecía estar llorando antes, pero cuando abrió los ojos correctamente, notó lo mucho que Baxiol estaba herido. En lugar de molestarse, Baxiol se rió y comentó que ella parecía estar perfectamente bien cuando la vio por primera vez y se preguntó por qué se comportaba tan incómodo ahora y le advirtió que si continúa manteniendo todo en su interior, terminaría enferma. Le sugirió que la dejara salir, incluso gritara si quería, y le preguntó si Son Singwoo la había molestado de nuevo, que la rompió, comenzó a llorar incontrolablemente y se quejó de Son Singwoo, admitiendo que no lo entendía en absoluto. Ella cuestionó por qué se negó a decir nada y lo acusó de ser egoísta, se quejó de cómo él la llamaba basura, luego amor primero, y luego cambió de nuevo. Baxiol dejó de reír completamente mientras escuchaba. Baxiol luego mencionó que una vez había escuchado a alguien decir que decirle a otra persona que necesitaban arreglar las cosas también era una forma de afecto. Ella preguntó si eso significaba que sus compañeros de clase de la escuela primaria la habían odiado tan profundamente, que ni siquiera podían mostrar tanto afecto antes de cortarla sin razón. No quería llorar como un niño indefenso, sin embargo, con solo ese pequeño momento de preocupación, todo el dolor que había embotellado durante años estalló como una presa rota. Baxiol la consoló silenciosamente, diciendo que parecía que realmente odiaba a Son Singwoo. Cuando volvió a mirar a los ojos de Baxiol, notó los suaves, casi lindos hashtags flotando allí. Baxiol luego reveló que además de salir con alguien, había otra manera de confundir completamente a Son Singwoo. Curiosa y agotada, le preguntó qué era. Baxiol explicó calmamente que las personas se vuelven más furiosas cuando son traicionadas. Propuso que como ella y Son Singwoo habían estado bien una vez, ella pudiera fingir volver a acercarse a él. Él propuso que, ya que Son Singwoo y ella habían estado bien una vez, ella pudiera fingir volver a acercarse a él y luego, sin dar ninguna razón, lo dejaría y desaparecería por completo, como un fantasma. Afirmó que dejaría a Son Singwoo confundida, frustrada y miserable. Baxiol declaró con confianza que había preparado este plan cuidadosamente y le preguntó si no era una idea brillante. Jeon Ji-seol se sentía convencida de que Baxiol ni siquiera sabía que Son Singwoo la odiaba, por lo que probablemente no tenía idea de lo retorcido que había sido todo. La hizo preguntarse si las mentes de esos dos amigos de la infancia estaban sincronizadas de alguna manera de una manera inquietante, a medida que controlaba absentemente la cabeza de Baxiol, perdida en esos pensamientos. Baxiol cuestionó sus acciones y preguntó por qué lo estaba tocando, bromeando preguntándose si finalmente había decidido salir con él y sugiriendo que podría resolver todo. Mientras Jeon Ji-seo luchaba internamente, Baxiol sintió que había actuado primero, tocándolo, y luego actuando como una víctima después. En su mente, ella parecía alguien que sabía jugar bien sus cartas, mientras que Jeon Ji-seol permanecía profundamente pensado, recordando cómo había ganado aleatoriamente su extraño poder de hashtag sin ninguna advertencia o preparación. Esos pensamientos continuaron en espiral, mientras trataba de entender cómo todo a su alrededor seguía volviéndose tan absurdo. De repente, Jeon Ji-seol comenzó a caminar de nuevo, alejándose de Baxiol, mientras él era arrastrado y se preguntaba por qué ella estaba haciendo esto una vez más. Cuando llegaron al salón de clases, una gran agitación los saludó, una gran multitud de estudiantes se había reunido frente a la puerta, y Jeon Ji-seol se preguntaba qué podría estar pasando. Para su sorpresa, Son Singwoo estaba allí, y casi todas las chicas parecían enfocadas en él. La maestra parecía completamente confundida y se preguntaba por qué todo el mundo estaba aglomerado y por qué Son Singwoo incluso estaba presente en su clase. La maestra inmediatamente pensó en Son Singwoo y Baxiol juntos, y se preguntó qué podría haber pasado entre ellos. Ella se preguntó si los dos se habían metido en una pelea. En el mismo momento, tanto Son Singwoo como Baxiol respondieron que habían bajado las escaleras juntos, usando exactamente la misma excusa en el mismo momento. Jeon Ji-seol se sintió sorprendido, convencido aún más de que sus mentes realmente podrían estar sincronizadas de alguna manera extraña. Son Singwoo explicó entonces el motivo de su visita, revelando que el bracket del festival deportivo había sido liberado e instruyó al presidente de la clase para completar la lista de entradas y presentarla dentro de una semana.
Y también anunció detalles sobre los arreglos de la práctica, explicando que el auditorio sería compartido por 2 clases a la vez. La clase 1 practicaba con la clase 2 a 3,4 y la 5,6. Jeon Ji-seol y Bak-seol pertenecían a la clase 5, mientras que Son Sing-woo estaba en la clase 6. Como todo el mundo especulaba, ahora tendrían la oportunidad de practicar junto a la clase de Son Sing-woo. La emoción entre los estudiantes creció, especialmente entre los que lo admiraban. Después de terminar su anuncio, Son Sing-woo declaró que no tenía nada más que añadir y luego llamó a Jeon Ji-seol por su nombre, preguntando si podía acompañarlo por un momento ya que tenía un favor que pedir con respecto al festival deportivo. Jeon Ji-seol se sintió confundido, cuestionando por qué necesitaría un favor de ella de todas las personas. La maestra luego instruyó a Jeon Ji-seol a ir con Son Sing-woo mientras el resto de la clase retomaba su clase y abría sus libros. Cuando Jeon Ji-seol se levantó, sintiéndose inquieta, se preguntó por qué Son Sing-woo llamaría a Jeon Ji-seol específicamente, especialmente cuando Son Sing-woo siempre había evitado hablar con ella siempre que fuera posible. Jeon Ji-seol también recordó cómo, incluso después del incidente del otro día, Son Sing-woo había hecho todo lo posible para mantenerse alejado de ella y ahora, sin previo aviso, estaba pidiendo un favor. Justo cuando Jeon Ji-seol se preparaba para irse, Bak-seol de repente la tomó de la mano y le dijo que si Son Sing-woo la molestaba de nuevo, debería darle un puñetazo sin dudar y dejar que él manejara las consecuencias. Son Sing-woo notó su interacción y los observó tranquilamente. Mientras Jeon Ji-seol caminaba junto a Son Jeon-sing-woo, se recordó a sí misma que le gustaba o no, pero el hashtag de Son Sing-woo solo alimentó su ira. Por ahora, decidió que la solución más simple era evitar el contacto visual por completo, creyendo que el enfoque funcionaría. Al llegar a la sala del consejo estudiantil, Jeon Ji-seol entró y se sentó en el sofá. Al darse cuenta de que era la primera vez que estaba allí de una manera tan casual, Son Sing-woo explicó que el favor era simple. Jeon Ji-seol le preguntó qué necesitaba de ella. A continuación, reveló que planeaban abrir una pequeña cabina de consultoría de estudio durante el festival deportivo y querían su ayuda con ello. Jeon Ji-seol hizo una pausa antes de responder, preguntando por qué quería que ella participara en la consultoría de estudio. Son Sing-woo señaló que había ocupado consistentemente el primer lugar en toda la escuela. Jeon Ji-seol inmediatamente se negó, explicando que era terrible en enseñar a otros. Son Sing-woo admitió que ya lo sabía y desvió su mirada antes de sentarse justo a su lado. Él le aseguró que no tendría que enseñar directamente a nadie, ya que los miembros del consejo manejarían esa parte. La aseguró que no tendría que enseñar directamente a nadie, ya que los miembros del consejo manejarían esa parte. Su papel simplemente implicaría ayudarlos a preparar una guía. Mientras hablaba, Son Sing-woo repentinamente se dio cuenta de lo cerca que estaba sentado junto a ella y, asustado, se levantó rápidamente y se movió a sentarse directamente delante de ella, disculpándose y explicando que necesitaba tener más cuidado porque siempre olvidaba. Jeon Ji-seol notó su reacción y se dio cuenta de que había estado asustado por lo cerca que se había acercado. Son Sing-woo parecía confundida por su pregunta y preguntó de qué estaba hablando. En ese momento, Jeon Ji-seol accidentalmente hizo contacto visual con él y inmediatamente vio su pensamiento interior aparecer como un hashtag. La única palabra que vio fue basura. Jeon Ji-seol se sintió asombrada ya que había esperado algo más, tal vez palabras como el primer amor o algo que involucra a Bak-seol. Viendo solo esa palabra su furia se elevó fuertemente, intentando mantener la calma. Jeon Ji-seol se deshizo de lo exterior y incómodo sugirió que siguieran discutiendo el asunto en cuestión. Son Sing-woo volvió a hablar, explicando que si aceptaba ayudar, tendría que venir a la sala del consejo todos los días para ayudar con los preparativos. Ella agarró un papel de tejido y lo arrojó en la frente de Son Sing-woo en frustración. En su interior, Jeon Ji-seol reflexionó sobre cómo debe haber hecho el deseo equivocado, en lugar de ser herida por duras verdades. Sintió que debería haber deseado oídos capaces de escuchar cada detalle. Esos pequeños hashtags se sentían como rompecabezas enfurecedoras, y se dio cuenta de que ya estaba luchando por controlar su ira. A medida que la realidad de su comportamiento se hundió, se sentía sorprendida por perder el control tan fácilmente. Sin embargo, Jeon Ji-seol recordó la promesa de Bak-seol de asumir la responsabilidad si golpeaba a Son Sing-woo y deseó que estuviera allí para ayudarla ahora. De vuelta en el salón de clases, Bak-seol dormía tranquilo mientras las chicas estudiantiles a su alrededor susurraban lo guapo que era, lamentándose de que ni siquiera pudieran tocarlo. Al mismo tiempo, Jeon Ji-seol se quedó sola con Son Sing-woo dentro de la sala del presidente del consejo estudiantil, sintiéndose cada vez más abrumada, no pudiendo manejar la situación más. En silencio llamó a Bak-seol, con la esperanza de que de alguna manera llegara a su rescate. Jeon Ji-seol se disculpó por su comportamiento anterior, con su voz tranquila y contenida. Son Sing-woo respondió señalando cómo lo había arrastrado, a pesar de negarse incluso a mirarlo a los ojos ahora. Añadió que ella solo parecía sentirse culpable porque había estado cerca de Bak-seol. Le preguntó si eso era todo. Jeon Ji-seol se sintió confundido por sus palabras, sin saber cómo había llegado a tal conclusión. Son Sing-woo recogió el papel de tejido que había lanzado antes y comentó casualmente que tenía un buen objetivo, señalando que si Bak-seol seguía acosándola, simplemente debía agarrar algo cercano y lanzarlo a él de la misma manera. Mientras
hablaba, él aplastó el papel de tejido sin esfuerzo en su mano y lo tiró a un lado. Inmediatamente después, se disculpó por su comportamiento, su tono más tranquilo que antes. Jeon Ji-seol tembló ligeramente, aunque se tranquilizó internamente que todo estaba bien. Son Sing-woo sugirió entonces que continuaran discutiendo los preparativos para el festival deportivo, y Jeon Ji-seol aceptó sin dudar, justo cuando se preparaban para seguir adelante. Son Sing-woo la miró con una mirada aguda y le preguntó si podía preguntarle una cosa más antes de que volvieran. Jeon Ji-seol estuvo de acuerdo, aunque sintió una extraña tensión creciendo dentro de ella. En su interior, Jeon Ji-seol se preguntó qué podría preguntar ahora. Una broma oscura cruzó su mente, preguntándose si le pediría algo escandaloso o amenazante. En cambio, Son Sing-woo preguntó si realmente se sentía cómoda siendo tocada por Bak-seul y comentó que Bak-seul podría parecer inofensivo y suave, pero las apariencias podrían ser engañosas, y tener el pelo largo no cambió el hecho de que todavía era un chico. Jeon Ji-seol se sintió desconcertada por la pregunta, pensando que ya estaba muy consciente de eso. Son Sing-woo luego agregó que cada vez que la tocaba, ella reaccionaba fuertemente, casi en pánico, y él cuestionó por qué Bak-seul era diferente. Jeon Ji-seol sintió sus pensamientos en espiral mientras trataba de recordar tales momentos, cuestionó cuándo había reaccionado de esa manera, y se preguntó a qué se refería. Son Sing-woo señaló que solo conocía a Bak-seul desde hace 2 días, y sin embargo ya había sido la que cuidaba sus heridas y le ponía vendajes. En respuesta, Jeon Ji-seol agarró firmemente la mano de Son Sing-woo, y declaró que nunca había pánico cuando la tocó, ni una sola vez. Son Sing-woo sintió una sensación visible de alivio y sonrió débilmente, preguntándose si ese era realmente el caso. Luego le tomó la mano y le advirtió que si seguía vacilando hacia adelante y hacia atrás, solo se confundiría aún más. Cuando llamó su nombre, Jeon Ji-seol notó su cambio de hashtag, donde una vez había dicho, basura. Se dio cuenta de que sus pensamientos sobre ella habían cambiado drásticamente en tan poco tiempo, y no podía entender por qué. Jeon Ji-seol se preguntó por qué esas etiquetas extrañas e incómodas seguían apareciendo. No se sentía mal en ese momento, en parte porque Son Sing-woo parecía mucho más ansiosa de lo que estaba. Ella le dijo a Son Sing-woo que relajara su agarre, explicando que le estaba haciendo daño. En lugar de dejarlo ir inmediatamente, Son Sing-woo examinó la palma de su mano él mismo, comentando lo suave que se sentía. Jeon Ji-seol cuestionó lo que estaba haciendo y por qué se comportaba de esa manera, y Son Sing-woo respondió que había dicho que no volvería a entrar en pánico, por lo que simplemente lo dejaría ir cuando se sintiera lista. Jeon Ji-seol se quedó en silencio, lo observó de cerca y se dio cuenta de lo cauteloso que se había vuelto. No se parecía al niño que recordaba de la escuela secundaria. En aquel entonces, saltaba nerviosamente si sus hombros se cepillaban durante una película. Son Sing-woo notó que Jeon Ji-seol se enrojecía y cambió el tema de nuevo al festival deportivo. Explicó que el consejo estudiantil planeaba establecer una cabina de consultoría, y quería que preparara una guía para ello. Jeon Ji-seol aceptó en silencio. Son Sing-woo explicó los requisitos para el guía y mencionó que podrían trabajar juntos durante los descansos de almuerzo en la sala del consejo. Notó lo caliente que se sentía su mano y se preguntó si esa sensación era normal, si estaría trabajando sola o junto a alguien, sintiendo lo grande que era su palma. Se preguntó si debía dejarlo ir y cómo podía hacerlo sin hacer las cosas incómodas. También se dio cuenta de cuánto más grande era su mano en comparación con la suya, y se preguntó cómo podía incluso alejarse sin problemas. De repente, Son Sing-woo apretó ligeramente su agarre y declaró que trabajarían juntos, solo los dos en esa habitación. Añadió que si no le gustaba, podía decirlo directamente sosteniéndole la mano. Jeon Ji-seol respondió honestamente que no odiaba la idea. Son Sing-woo le informó que comenzarían al día siguiente durante el almuerzo. Jeon Ji-seol, ya corriendo, respondió que vendría mañana y explicó que ya había perdido demasiado de su clase. A lo largo del resto de la clase, Jeon Ji-seol se mantuvo distraída, repitiendo todo lo que había sucedido. Su mente se sentía vacía, como si se negara a procesar los eventos correctamente. De repente, Bak-seol se inclinó y la llamó con un apodo molestante, comentando que ella parecía completamente agotada. Luego bajó la voz y le susurró en el oído. Sorprendido, Jeon Ji-seol saltó y afirmó que la escuela ya había terminado. Se quejó de que su voz era demasiado baja y abrumadora. Bak-seol se rió y le preguntó si le había parecido sexy. Jeon Ji-seol ignoró su comentario mientras caminaban juntos a casa. Bak-seol se enfrentó directamente a Jeon Ji-seol y le preguntó si algo ya había sucedido entre ella y Son Sing-woo. Bak-seol le recordó que habían formado una alianza con Son Sing-woo hace solo 2 días y le dijo que no debía abandonarla tan fácilmente. Jeon Ji-seol respondió firmemente que no estaba traicionando nada. Jeon Ji-seol reflexionó sobre cómo ella y Son Sing-woo apenas habían hablado correctamente hasta ese día. Se preguntó si traicionar su misión la haría parecer demasiado fácil para Son Sing-woo. Bak-seol la elogió por haber tomado una decisión inteligente. Jeon Ji-seol admitió que desde esa noche todo había sido estresante porque había sufrido debido a Son Sing-woo. Bak-seol estuvo de acuerdo y la animó.
Jeon Ji-seol añadió que ella odiaba a las personas sin lealtad más que cualquier otra cosa, y alimentados por emociones, ambos gritaron sus convicciones hacia el mar, declarando que la traición no tenía lugar en sus vidas. Ellos gritaron juntos y Baek-seol proclamó en voz alta que Jeon Ji-seol era increíble. Jeon Ji-seol se encontró disfrutando de su cumplido más de lo que esperaba. Mientras se dirigían a casa después de detenerse en el parque para tomar un helado, Baek-seol casualmente preguntó si había sido su primera vez haciendo algo malo o si había hecho algo malo antes. Jeon Ji-seol admitió que era su primera vez, Baek-seol respondió que también lo había adivinado, y luego sugirió que si se trataba de salir o vengarse de Son Sin-woo, tal vez el rencor había sido demasiado pesado desde el principio. Luego, la rana saltó del armario de Son Sin-woo mientras Baek-seol y Jeon Ji-seol veían todo esto a través de la ventana. Baek-seol sugirió colocar una rana dentro del armario de Son Sin-woo para que salte hacia él cuando lo abra. Explicó que Son Sin-woo estaba aterrorizado por las ranas y probablemente entraría en pánico y caería. Entonces Baek-seol agarró la mano de Jeon Ji-seol y huyó riendo. La mañana siguiente Jeon Ji-seol pasó casi 20 minutos justo después de entrar en la escuela vagando con Baek-seol en busca de una rana. Después de varios intentos fallidos y desvíos innecesarios, finalmente lograron atrapar a uno, y luego se deslizaron otros 5 minutos completos al colocar cuidadosamente a la rana dentro del armario de Son Sin-woo, con Baek-seol actuando demasiado orgulloso de sí mismo para tal acto. Cuando Son Sin-woo finalmente abrió su casillero, no tardó más de 20 segundos en darse cuenta para golpearlo, su rostro se desvaneció de color, su cuerpo se endureció y se derrumbó en el suelo en un shock puro. El silencio duró apenas 5 segundos antes de que Son Sin-woo reaccionara, agarrando un map y golpeándolo directamente en la cara de Baek-seol sin dudar. La repentina violencia asustó a los estudiantes cercanos, aunque ninguno se atrevió a intervenir. Baek-seol inmediatamente perdió el ánimo y exigió saber si Son Sin-woo se había vuelto loco, cuestionando cómo alguien podría pensar en usar un map como arma. Solo entonces Son Sin-woo notó a Jeon Ji-seol parado cerca, observando silenciosamente el caos que se desarrollaba, y se dio cuenta de que ya no podía ignorar su presencia, especialmente porque la habilidad de Jeon Ji-seol le permitía ver claramente sus pensamientos. El hashtag de Son Sin-woo apareció vívidamente en su mente, enredado con recuerdos de su primer amor y un sentido de trágica ironía. El hashtag de Baek-seol siguió poco después, pintándolo como un desafortunado pastel de arroz atrapado en las manos de un idiota. Al ver esos pensamientos, Jeon Ji-seol sintió que había llegado el momento de preguntar qué había pasado tan mal entre dos amigos de la infancia que ahora parecían incapaces de existir pacíficamente cerca el uno del otro. Decidió que el silencio solo empeoraría las cosas. Los tres se movieron a sentarse, aunque el arreglo inmediatamente se sintió incómodo. Son Sin-woo y Baek-seol tomaron extremos opuestos mientras Jeon Ji-seol se sentó en un banco cercano, observándolos con cautela. Baek-seol rompió el silencio preguntando lo que Jeon Ji-seol quería decir con su pregunta. Se preguntó por qué ella creía que estaban peleando tanto y sugirió que le preguntara a Son Sin-woo en su lugar, señalando que Son Sin-woo ya había compartido partes de la historia sin darse cuenta de la razón más importante. Son Sin-woo respondió enérgicamente, culpando a Baek-seol de todo y llamándolo la raíz de todos los problemas. Jeon Ji-seol les miró a ambos con una sonrisa suave y sugirió que se calmarían y hablarían juntos correctamente. Son Sin-woo señaló el obvio problema con el asiento, afirmando que Jeon Ji-seol sería apretado si ambos se sentaran cerca. Baek-seol respondió casualmente, diciendo que ya sabía y planeaba ser el único sentado mientras Son Sin-woo estaba de pie. Antes de que Baek-seol pudiera disfrutar de su victoria, Jeon Ji-seol agarró su cabeza y lo empujó hacia abajo, sugiriendo firmemente que ambos se pusieran de pie en su lugar. Baek-seol se quejó de su dolor de cuello, dejando a Jeon Ji-seol desconcertado por su dramática reacción. Volviendo al tema principal, Jeon Ji-seol preguntó cuándo había ocurrido su primera pelea. Baek-seol recordó que podría haber sido en primer grado, aunque Son Sin-woo rápidamente lo corrigió, insistiendo en que sucedió en tercer grado. A medida que se desarrollaba la historia, Jeon Ji-seol se enteró de que había nacido al lado del otro y naturalmente se habían acercado. Sin embargo, una intensa discusión durante el tercer grado, combinada con que ambos ya eran sensibles debido a sus situaciones familiares, llevó a un estancamiento. Cada uno exigió una disculpa del otro, y ninguno estaba dispuesto a rendirse. La pelea nunca terminó y simplemente continuó a lo largo de los años. Jeon Ji-seol se sintió verdaderamente desconcertado al escuchar tal razón. Todo el conflicto parecía arraigado en algo infantil. Tanto Son Sin-woo como Baek-seol coincidieron en que sonaba ridículo cuando se explicaba con tanta sencillez. Jeon Ji-seol admitió que esperaba algo mucho más pesado y sugirió que se disculparan al mismo tiempo para finalmente ponerle fin. Baek-seol se opuso inmediatamente, insistiendo en que Son Sin-woo debía disculparse primero, recordando haber sido llamado un matón inútil que merecía ser borrado del registro familiar y apuñalado en un valle. Son Sin-woo rechazó la afirmación como una tontería exagerada y advirtió a Jeon Ji-seol de no escuchar, describiéndola como el talento especial de Baek-seol para retorcer historias. Son Sin-woo respondió diciendo que Baek-seol debería ir primero, recordándole que era comparado con su padre estricto y le dijo que moriría de la misma manera.
Baxiol acusó a Son Sinú de entrar a escondidas en su casa al amanecer y romper su bicicleta, recordando lo devastado que se sentía después de ahorrar dinero durante 3 años para comprar. Sus partes nunca fueron recuperadas, cuestionando por qué incluso compró una bicicleta durante la escuela primaria. La discusión se intensificó rápidamente. Baxiol agarró a Son Sinú por el collar y gritó que quería ir a correr juntos, explicando que esa era la razón detrás de la compra de la bicicleta. Acusó a Son Sinú de olvidarse de cómo había sido empujado hacia abajo de una montaña, resultando en extremidades rotas. Jeon Ji-sol se quedó congelado, sorprendido por la severidad de sus recuerdos. Son Sinú se vengó agarrando la cabeza de Baxiol y recordándole que fue golpeado con un balón de baloncesto justo después de ser dado de alta del hospital. La confesión solo profundizó el shock de Jeon Ji-sol. Baxiol respondió tranquilamente pero firmemente, diciendo que también había aceptado el acuerdo. Sin embargo, los recuerdos de estar atado y enterrado en la montaña trasera todavía lo hacían temblar. Son Sinú respondió con frío, señalando que Baxiol tampoco era inocente y señalando que también debería haber enterrado su rostro. Cuando Son Sinú miró hacia Jeon Ji-sol, los dos niños finalmente notaron su expresión, de ojos abiertos y sin palabras, que reflejaba el peso de todo lo que acababa de escuchar. Baxiol finalmente habló y preguntó si habían dicho demasiado. Incluso Son Sinú parecía visiblemente avergonzado por lo lejos que había ido la conversación, sintiendo la tensión incómoda. Baxiol trató de aliviar el estado de ánimo afirmando que solo habían estado bromeando y insistió en que no eran el tipo de personas que disfrutan de la violencia. Empujó ligeramente a Son Sinú y le pidió que lo confirmara. Son Sinú rápidamente aceptó, asintiendo y diciendo que era verdad, añadiendo que realmente lo pensaba desde el fondo de su corazón. Justo entonces, la campana tocó en el pasillo. Jeon Ji-sol comenzó a alejarse sin dudar. Son Sinú intentó detenerla, pero Jeon Ji-sol respondió con calma que ya había comprendido la situación lo suficiente. Sugirió que evitaran pelear por el día y simplemente se dirigieran a la clase. Son Sinú y Baxiol se quedaron congelados, sorprendidos por su reacción y tratando de procesar exactamente lo que había tomado de todo lo que compartía. Solo entonces se hundió para ambos que habían revelado involuntariamente cada conflicto embarazoso de la infancia a Jeon Ji-sol. Una sensación de inquietud se arrastraba sobre ellos mientras se preguntaban qué pensaría ahora de los dos. Mientras tanto, Jeon Ji-sol regresó a la clase ocupada con sus pensamientos. Al mismo tiempo que aprendió la larga historia entre Baxiol y Son Sinú, se dio cuenta de algo nuevo sobre su capacidad. Cuando surgieron demasiados pensamientos a la vez, aparecieron múltiples hashtags juntos, superpuestos de maneras confusas. Mientras Jeon Ji-sol se centró en ese descubrimiento, Baxiol se sentó en silencio, preocupado por sus propios pensamientos. Le preocupaba que ella pudiera estar perdiendo su afecto por él y temía que ella incluso se preparara para dejarlo. Las preocupaciones sobre su lealtad giraron incontrolablemente en su mente. Jeon Ji-sol, notando los hashtags sin siquiera darse la vuelta, respondió con calma a él. Ella dejó en claro que no lo abandonaba y no había perdido ningún afecto. Agregó que ni siquiera se sorprendió por lo que oyó y le dijo que prestara atención a la clase en lugar de pensar demasiado. Baxiol protestó suavemente, diciendo que no había dicho una sola palabra en voz alta. En ese momento, la maestra reprendió a la clase, exigiendo saber quién estaba hablando durante la clase. Jeon Ji-sol se dio cuenta una vez más de que ella era la única capaz de ver los hashtags flotando invisiblemente por encima de los pensamientos de todos. Escribió en silencio sus notas mientras Baxiol pronto se fue a dormir junto a ella. A la hora del almuerzo, Jeon Ji-sol entró en la sala del consejo estudiantil e inmediatamente notó la tensa expresión de Son Singu. Se preguntó por qué parecía tan preocupado, sobre todo porque no había sido profundamente impactada por las revelaciones anteriores. Son Singu le hizo un gesto para sentarse, y Jeon Ji-sol sintió que intencionalmente estaba tratando de actuar de manera normal. Se preguntó qué pasaba con esos dos y se preguntó si había escuchado algo que no estaba destinada a escuchar. Aunque su intensa pelea la sorprendió, no fue suficiente para justificar una preocupación tan grave. No se veía a sí misma como una frágil flor de invernadero incapaz de manejar verdades duras. Desde su punto de vista, tales experiencias, aunque extremas, no eran inéditas. Jeon Ji-sol luego habló y se dirigió directamente a Son Singu, explicó que su hermano mayor solía estar involucrado con pandillas, lo que claramente sorprendió a Son Singu. Ella continuó diciendo que vivían cerca del mar, donde había innumerables lugares para andar en bicicleta. Su hermano entraba en peleas casi todos los días, y las visitas al hospital se convirtieron en rutina para él. A menudo se desmayó en barrios peligrosos después de peleas, y ella lo había arrastrado a casa más veces de lo que podía contar. Incluso a la edad de 6 años, recordaba gritar a miembros de pandillas en los pasillos del hospital cada vez que estallaron peleas. Llevar a su hermano al hospital se convirtió en una parte normal de su infancia. Lo que Jeon Ji-sol intentaba transmitir era simple. Desde su punto de vista, su pasado, por violento que pareciera, no necesitaba convertirse en un problema más grande de lo que ya era. Creía que hacer un alboroto no resolvería nada, y esperaba que pudieran simplemente aprender a llevarse bien adelante. Al escuchar su explicación, Jeon Ji-sol cuestionó cómo se suponía que debían trabajar por separado así. Son Singu respondió con un acuerdo silencioso, diciendo que tenía razón. Jeon Ji-sol se dio cuenta entonces de que no era la única que se preocupaba innecesariamente. Sin darse cuenta, una pequeña risa escapó de los labios de Jeon Ji-sol,
mientras ella y Son Singwoo seguían discutiendo todo con calma, no podía dejar de pensar en lo tonto que eran Baxiol y Son Singwoo en sus propias maneras. Al día siguiente, Jeon Ji-sol se encontró a la deriva en un extraño sueño, uno enredado con recuerdos de la escuela secundaria. En él, Son Singwoo se quejó de que su uniforme ya no le cabía adecuadamente. Recordó que una vez le había advertido que no creciera más alto, solo para él, en la misma memoria, le preguntó si podía cortarse el cabello un poco más corto, y le dijo que no lo cortara demasiado, explicando que le gustaba la forma en que sus ojos eran visibles solo cuando estaba cerca de él. A pesar de todas sus instrucciones, Son Singwoo cuestionó cuánto tiempo planeaba seguir controlándolo y, sin rodeos, la llamó terrible. Jeon Ji-sol se dio cuenta de que estaba acostada en su cama, con Ayul descansando ligeramente por encima de ella y pensó amargamente en lo cruel que Son Singwoo podría ser, señalando que parecía capaz de hablarle duramente incluso en sus sueños. De una manera extraña, el sueño se sintió perfectamente sincronizado, recordándole que necesitaba volver a centrarse y volver a la pista. Más importante aún, fortaleció su determinación de meterse con Son Singwoo junto a Baxiol. Más tarde, discutió su idea con Baxiol. Él inmediatamente protestó, diciendo que el plan sonaba demasiado intenso, aunque admitió que encajaba bien con su personalidad, especialmente teniendo en cuenta su origen de una familia de motociclistas. Jeon Ji-sol se inclinó más cerca y susurró su idea en el oído de Baxiol, describiendo exactamente cómo tenía la intención de entrar bajo la piel de Son Singwoo. Baxiol escuchó atentamente y luego le preguntó si realmente planeaba engañar a Son Singwoo. Jeon Ji-sol no respondió directamente, aunque su silencio dijo lo suficiente. A medida que pasaban los días, Jeon Ji-sol notó algo inquietante. Entre sus deberes como guía durante el almuerzo, superponiendo las prácticas deportivas del día con la clase de Son Singwoo, y los encuentros aleatorios en los pasillos y la cafetería, seguía corriendo a Son Singwoo mucho más a menudo que antes. Incluso cuando trató de volver a centrarse en estropear a Son Singwoo a través de recuerdos de la escuela secundaria, una expresión sutil de Son Singwoo o un pensamiento aleatorio fue suficiente para inundar su visión con hashtags. Le recordaba la escuela secundaria, cuando solía quedar abrumada tan fácilmente, sabía que dejar que las cosas continuaran así solo empeoraría las cosas. Baxiol sugirió un enfoque simple. Una vez tomada una decisión, era mejor actuar rápidamente y decididamente. Jeon Ji-sol consideró cuidadosamente sus palabras, y finalmente decidió lo que ella creía que era una estrategia inteligente. Planeó poner su reconexión en espera, luego de repente saltar hacia adelante antes de cortar todo a la vez. La comparó con un agente de planificación que ponía las cosas en marcha cuidadosamente y monitoreaba las rutinas y, a la mitad bromeando, le preguntó si quería que actuara como el gerente que supervisaba todo en el sitio. Jeon Ji-sol se acercaría de nuevo a Son Singwoo naturalmente, actuaría como si las cosas fueran normales, y en un momento decisivo, cortaría completamente todo contacto, como si nunca hubiera existido nada entre ellos. Como ojo por ojo, diente por diente, la frustración se encontraría con la frustración, y las balanzas se equilibrarían. Entonces Jeon Ji-sol fue a la sala del consejo estudiantil donde encontró a Son Singwoo durmiendo. Entraba en la habitación sin hacer ningún ruido. Baxiol hablaba con confianza. La duda se infiltró en los pensamientos de Jeon Ji-sol. Se preguntaba si Son Singwoo sufriría si desapareciera repentinamente, tal como lo había hecho una vez. El pensamiento retrasó mucho, y antes de que se diera cuenta, el sueño la reclamó. Cuando Son Singwoo se despertó, estaba agitado y confundido, se movía cerca y se preguntaba qué hora era, y solo entonces notó a Jeon Ji-sol durmiendo a su lado, cerrando silenciosamente la ventana cercana, pensando que ella debía despertarlo cuando llegara. Mientras miraba más de cerca, notó sus lentes y asumió que su desafío autoimpuesto debía haber terminado, sospechando que ella lo había estado observando con frecuencia últimamente. Pese a todo, Son Singwoo pensó que debería soportar las cosas un poco más, aunque lo odiara. Mientras ella pudiera alejarse adecuadamente de Baxiol, él no se acercaría a ella de nuevo. Perdido en el pensamiento, extendió la mano y mantuvo suavemente su mano contra la mejilla de Jeon Ji-sol. En ese momento, Jeon Ji-sol comenzó a despertarse, todavía medio dormido. Murmuró que le había advertido que no la molestara mientras dormía. Confusa por la calidez en su rostro, asumió que era el dedo de Hugh. Sin pensarlo bien, mordió con fuerza. Son Singwoo se congeló en shock, preguntándose en qué tipo de situación perversa había tropezado. Jeon Ji-sol se despertó completamente y gritó. La escena parecía demasiado sospechosa, y Son Singwoo se sintió horrorizada, imaginando cómo podría parecer a cualquier otra persona. Jeon Ji-sol se disculpó rápidamente, explicando que tenía hermanos menores que a menudo le molestaban el sueño. Ella admitió que morder dedos se había convertido en un mal hábito, insistió en que no era una pervertida y afirmó que en realidad era una buena persona. En su pánico, incluso agregó que él podía morder su dedo también si quería. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y Son Singwoo estaba parado allí preguntándose qué estaba sucediendo exactamente. En un intento por recuperarse, Jeon Ji-sol sugirió que olvidaran todo lo que acababa de ocurrir y comenzaran de nuevo desde el principio. En el momento en que las palabras la dejaron, se dio cuenta de lo horrible que sonaba. Para su sorpresa, Son Singwoo tomó de repente su dedo y lo mordió suavemente. Su visión se llenó de inmediato con un hashtag familiar relacionado con el primer amor, ahora mezclado con algo mucho más mezclado. Son Singwoo dijo con calma que haría exactamente lo que ella sugirió, que fingirían que nada había sucedido. Más tarde esa noche,
Jeon Ji-sol se encontró tirando a Baxiol de su cabello mientras expresaba su frustración. Baxiol se rió, comentando que finalmente parecía lo suficientemente cómoda con él como para actuar de esa manera. Los pensamientos de Jeon Ji-sol, sin embargo, estaban lejos de ser tranquilos. Se dio cuenta de que el verdadero problema no era si Son sin ser ignorada. El verdadero problema era si ella podía volver a conectar con él de manera adecuada, ya que después de la forma en que había estropeado las cosas antes, temía que todo era arruinado. No pudiendo aguantarlo más, Jeon Ji-sol le dijo a Baxiol que no podía seguir adelante con el plan. Baxiol se detuvo y le preguntó por qué repentinamente diría algo así. En lugar de responder, Jeon Ji-sol se volvió y corrió, repitiendo que no podía hacerlo y nunca lo haría. Baxiol la persiguió, insistiendo en que podía tener éxito y recordándole que podían engañar a Son Sin-woo juntos. Jeon Ji-sol respondió gritando que realmente no podía. Aun cuando Baxiol se rió ligeramente y trató de consolarla, asegurándole que podía manejarlo, Jeon Ji-sol respondió que realmente no podía, aunque Baxiol se rió ligeramente y trató de consolarla, asegurándole que podía manejarlo. Jeon Ji-sol sintió que su determinación se desmoronaba.